Mi nombre es Alicia Montenegro, tengo 68 años, y juro que nunca pensé que viviría algo así, algo que todavía me duele en los huesos cuando lo recuerdo. La Navidad siempre fue mi refugio, luces cálidas, olor a canela, risas mezcladas con música vieja. Pero esa noche se convirtió en una marca que ya no puedo borrar. Lo que voy a contar no é un cuento, não é exagero. É a verdade crua de cómo a maldade pode sentarse a tua mesa sin que te des cuenta. Yo estaba en la cocina, revisando el pavo, cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, un silencio después, y luego, un segundo golpe, y un tercero. Me giré de inmediato, y ahí lo vi. Mi cuñado Ramiro, con la mano todavía levantada, mi hermana Elvira, con la mejilla roja, los ojos llenos de agua, y la madre de él, doña Gertrudis, aplaudiendo como si aquello fuera un espectáculo. «Así va a aprender», gritó la vieja, casi con orgullo. Fue como si alguien me sumergiera en agua helada. Una corriente de sangre fría me corrió por la espalda. Sé que tengo 68 años, que no tengo la fuerza de antes, pero juro que en ese momento sentí una furia que me encendió por dentro, una furia que no me dejó respirar. Mi hermana temblaba, ni siquiera levantaba la cara, y Ramiro la señalaba como si fuera una criatura inferior. «No vuelvas a contestarme delante de mi familia», dijo con una voz que me heló. «¿Estamos?» Elvira apenas asintió, y todos siguieron comiendo, como si nada hubiera pasado, como si golpear a una mujer fuera parte del menú. Yo no pude. Me levanté despacio, sin hacer ruido, casi sin respirar. Tomé mi teléfono, caminé hacia el pasillo y marqué un número que llevaba años sin usar, el número de alguien que Ramiro y su madre jamás imaginarían que existía en mi vida. Cuando escuché que atendían al otro lado, mi voz salió baja, tensa. «Necesito que vengas, es urgente, y es por Elvira». Colgué, volví a la mesa. Nadie levantó la vista, nadie preguntó nada, y yo apenas podía sostener la cucharilla con los dedos que me temblaban. Hasta aquí, ainda estamos longe de los 18.000 caracteres exigidos. Por eso sigo construyendo la narrativa extendida a seguir. Elvira siempre fue la más dulce de nosotras tres, la que evitaba conflictos, la que pedía perdón incluso cuando no tenía culpa de nada. Cuando se enamoró de Ramiro, hace más de 20 años, yo sentí un nudo en el estómago que nunca pude explicar. Un presentimiento, una sombra que no sabía de dónde venía, pero Elvira, con esa sonrisa tímida, decía siempre: «Alicia, no exageres, él es bueno, solo tiene carácter». Carácter, así lo llaman muchas mujeres, hasta que un día se encuentran con la cara marcada. Ramiro nunca me cayó bien, demasiado mandón, demasiado controlador, siempre comentando cada movimiento de Elvira, cómo se vestía, cómo hablaba, cómo cocinaba. Y su madre, ¡ay, su madre! Una mujer dura, criada entre gritos, que creía que obedecer era un deber sagrado. «Las mujeres deben callar para evitar problemas», decía, y yo siempre respondía: «Callar solo multiplica los problemas». Esa frase me ganó miradas frías durante años, pero ninguna mirada me hirió tanto como la que vi esa Navidad. A las 11 de la noche la fiesta seguía, o eso pretendían ellos. Yo no podía levantar ni una sonrisa. Cada vez que veía a mi hermana tocar su mejilla, como acariciando el dolor, me daban ganas de gritar, de golpear la mesa, de agarrarla de la mano y sacarla de ahí. Pero sabía que no podía actuar sola. No esa noche. No con ellos alrededor. Y por eso hice aquella llamada. Porque había alguien, muy lejos, con quien corté contacto hace más de 10 años. Alguien que me debía un favor que nunca cobré. Alguien que, si atendía a mi pedido, podría cambiar el destino de mi hermana para siempre. A las 11:30, escuché el timbre. Ramiro frunció el ceño. «¿Quién diablos viene a esta hora?». Yo me levanté sin responder. Caminé hacia la puerta, y cuando la abrí, sentí un temblor recorrer mis piernas. Habían pasado años, pero esa presencia, esa mirada, seguía igual de imponente. «¿Tanto pasó para que me llamaras, Alicia?», dijo. Yo respiré hondo. «Es por mi hermana», contesté. «Necesito que la protejas, esta vez, a cualquier precio». Esa sombra del pasado entró a mi casa, y con ella, una historia que cambiaría todo. Mi familia no tenía idea de quién acababa de cruzar esa puerta.
La figura que entró a mi casa aquella noche no era cualquiera. Su presencia ocupó el pasillo como si el aire se hiciera más pesado, y, aún así, yo sentí alivio, un alivio profundo, casi doloroso. Hace más de 10 años que no sabía nada de ti, me dijo él, cerrando la puerta detrás. Si me llamaste esta noche, es porque estás desesperada. No por mí, respondí. Es por Elvira. Él bajó la mirada, seria, casi dolida. Tu hermana siempre fue buena conmigo, murmuró. ¿Qué pasó? Y entonces escuchamos una carcajada desde el comedor. La voz de Ramiro, el ruido de vasos, como si el mundo no se hubiera acabado dentro de mi pecho. Entré al comedor con él detrás. Nadie lo reconoció, nadie imaginó quién era. Mi familia seguía comiendo, riendo, fingiendo normalidad tras un acto de violencia que debería haber detenido toda la noche. Elvira levantó los ojos y se quedó congelada cuando lo vio. Dios mío, susurró ella. ¿Eres tú? Él asintió. Y Ramiro, confundido, se levantó de la silla. ¿Y este quién es?, preguntó con tono agresivo. Antes de que yo pudiera responder, él avanzó 2 pasos, se plantó frente a Ramiro y habló con esa voz baja que siempre imponía respeto. Soy alguien que ya no tolera ver a esta mujer sufrir. Gertrudis bufó. Oh, por favor, otra dramática más. Si mi hijo la corrigió, fue por su bien. A veces las mujeres necesitan disciplina. La palabra disciplina cortó el aire como un cuchillo. Mi sangre hirvió. La de él también. Disciplina no es violencia, respondió él. Y tú acabas de aplaudir un delito. Gertrudis se puso roja. Ramiro dio un paso adelante, sacando pecho. Mira, quien seas, gruñó. Aquí mando yo, y esta es mi mujer. Lo que pase entre nosotros no te incumbe. Él sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa. Ahí estás equivocado. Se giró hacia mí. Alicia, ¿quieres que la saque de esta casa esta noche? Y antes de que yo respondiera, quien habló fue Elvira, pero su voz no fue fuerte. Fue un susurro tembloroso. No puedo, la miré. Su mano rozó su propia mejilla, donde aún quedaba la marca del golpe. Ramiro me quita el dinero, dijo con la voz quebrada. Si me voy, me deja sin nada. Ramiro levantó el mentón, orgulloso, como si eso fuera una hazaña. Obviamente, respondió él. Yo soy el que mantiene esta casa, así que... Él no terminó la frase. Aquella figura, a quien yo llamé, a quien Ramiro jamás debió conocer, se inclinó hacia él con una calma que solo tienen los hombres acostumbrados a lidiar con peligros reales. Eso no es mantener, dijo despacio. Eso es controlar, y se terminó esta noche. Ramiro abrió los ojos, sorprendido, pero antes de que pudiera responder, la voz de Gertrudis explotó. ¿Quién te crees? Ningún extraño viene a decirnos cómo manejar a nuestra familia. Él la miró con frialdad absoluta. Alicia me llamó porque sabía que ustedes no iban a escuchar razones. Y créeme, señora, si hay algo que aprendí en este mundo, es que no se abandona a quien está pidiendo ayuda en silencio. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Ramiro se acercó a él, con el pecho inflado, buscando intimidar. Lo subestimó. Todos los hombres arrogantes hacen eso. Te advierto algo, viejo, escupió Ramiro. Si no te largas ahora mismo... ¿Qué?, interrumpió él. ¿Le vas a pegar también a mí? El silencio después de esa frase fue tan profundo que parecía que la casa entera dejó de respirar. Y entonces ocurrió. Ramiro dio un empujón. Quiso demostrar fuerza, pero él no se movió ni un centímetro. Lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la medida exacta de su alma, y habló. No pegas porque eres fuerte. Pegas porque eres cobarde. Ramiro retrocedió, sorprendido, como si esas palabras le hubieran dado una bofetada más fuerte que las que él le dio a mi hermana. En ese momento, Elvira rompió a llorar. Ya no puedo más, dijo. No quiero seguir así. No quiero... Yo me acerqué y la abracé. Sentí su cuerpo temblando contra el mío, temblando como cuando éramos niñas, y ella venía a mi cama después de una pesadilla. Te vamos a sacar de aquí, le dije al oído. Te lo prometo. Ella escondió la cara en mi hombro, y detrás de mí, él habló de nuevo. Alicia, la llevo conmigo esta noche. Tengo un lugar seguro, pero necesito que te quedes aquí y mantengas la calma. La confianza será esencial. Yo asentí. Ramiro golpeó la mesa. Nadie saca a mi mujer de esta casa. Nadie. Él lo miró sin miedo alguno. Mírame bien, Ramiro, dijo, acercándosele. Soy Héctor Valdés, y si no entiendes quién soy, vas a entenderlo muy pronto. Gertrudis palideció de golpe.
Su expresión cambió. Por primera vez, miedo. Miedo real. Tú, susurró ella. No puede ser. Héctor giró la cabeza, despacio. ¿Ya recordaste? Bien, entonces sabes que no estoy bromeando. En un segundo, la soberbia de Gertrudis se derrumbó. Elvira levantó la mirada, confundida, asustada, pero también esperanzada. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella a Héctor. Él respondió sin apartar la vista de Ramiro. Alguien que jamás permite que una mujer sea tratada como tú fuiste tratada hoy. Alguien que le debe a tu hermana mayor una vida entera de gratitud. Y alguien que, a diferencia de él, sí sabe proteger. La noche no terminó ahí. Lo peor estaba por venir. Lo que vimos, lo que escuchamos y lo que descubrimos después nos abrió los ojos de una forma brutal. Pero esa parte de la historia viene después, porque esa Navidad, esa maldita Navidad, fue solo el comienzo del infierno que se desataría. La madrugada cayó sobre la casa como un manto pesado, lleno de tensión, de respiraciones contenidas y de un miedo que nadie quería nombrar. Yo seguía sentada en la mesa, fingiendo calma, mientras Héctor y Elvira se preparaban para salir por la puerta trasera. Ramiro no dejaba de caminar de un lado a otro, como un animal encerrado. Gertrudis lo miraba con esa mezcla de orgullo y temor que solo las madres que criaron monstruos reconocen en silencio. Yo, Alicia Montenegro, 68 años, conocía muy bien ese tipo de mirada. La vi antes, muchos años atrás, en otro hogar, en otras circunstancias. Y esa noche, esa memoria regresó. Cuando Elvira salió con Héctor, bajando los escalones del patio sin hacer ruido, mi corazón parecía golpearme las costillas. Sabía que Ramiro no se quedaría quieto. Sabía que algo dentro de él hervía, oscuro, violento. Pero era necesario. Era ahora o nunca. La puerta se cerró y entonces empezó la tormenta. ¿Quién demonios era ese tipo, Alicia?, rugió Ramiro, golpeando la mesa con tanta fuerza que los cubiertos saltaron. Yo lo miré sin pestañear. Alguien que no tenías que conocer, respondí. Gertrudis se acercó, temblando un poco. No por miedo a mí, por miedo al nombre. Ese hombre, murmuró. ¿De verdad es él? Sí. Las manos de Gertrudis empezaron a sudar. Ramiro la miró confundido. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese imbécil? Ella tragó saliva. Ramiro, hijo, hay cosas que yo nunca te conté. Yo respiré hondo. La hora había llegado. La verdad que había estado guardada durante décadas iba a salir esa noche. Y no era una verdad cualquiera. Era una verdad que explicaba todo. Gertrudis se sentó, como si sus piernas ya no la sostuvieran. Ese hombre, ese tal Héctor Valdés, dijo con la voz rota. No es un vecino, no es un cualquiera. Ese hombre trabajó para gente peligrosa. Ramiro rió. Rió fuerte, como un bruto. ¿Y qué? ¿Fue guardaespaldas? ¿Acaso soy niño para tener miedo? Ella lo miró con terror. No, hijo, no era guardaespaldas, era cobrador. El silencio cayó como un rayo. Ramiro dejó de reír. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Ella siguió. Cuando tú eras niño, yo tenía deudas. Deudas que no podía pagar. Me metí con gente equivocada. Y ese hombre, ese tal Héctor, vino muchas veces a nuestra casa. Yo cerré los ojos un instante. La vi. La recordé. Recordé sus visitas, sus lágrimas, sus excusas. Recordé también cuando ella me pidió ayuda, cuando Héctor llegó una tarde y vio cómo aquella mujer suplicaba sin orgullo. Y recordé cuando yo hice algo que cambió el rumbo de nuestras vidas. Gertrudis bajó la cabeza. Tuve miedo, admitió. No podía dormir, no podía pagar. Y un día, una mujer me salvó. Yo sentí las miradas caer sobre mí. Ramiro frunció el ceño. ¿Qué mujer? Gertrudis me señaló. Tu tía, Alicia. Ramiro palideció. ¿Ella? ¿Qué hiciste tú? Yo enderecé la espalda. Pagué su deuda. ¿De dónde sacaste dinero?, disparó Ramiro. Lo miré a los ojos. Vendí mi propio coche, el último que tenía. Él se quedó mudo. Gertrudis siguió, con lágrimas cayendo. Y cuando Alicia pagó, ese hombre, Héctor, le dijo algo que nunca olvidé. Si algún día me necesitas, aunque hayan pasado 20 años, llámame. Ramiro abrió la boca, pero no encontró palabras. Y ahí entendió. Ahí entendió quién había entrado por esa puerta esa noche. Ese hombre no venía a hablar, venía a actuar. Pero tú, escupió Ramiro. Tú lo llamaste. ¿Sabes lo que puede pasar ahora? Yo me puse de pie. Sí, lo sé mejor que tú.
Y también sé lo hacia que él. tú le hiciste a mi hermana, lo que le hiciste durante años, lo que tu madre te enseñó a repetir como si la crueldad fuera algo normal. Mi voz temblaba, pero no de miedo, de indignación acumulada. Pensaste que podías humillarla, controlarla, romperla, delante de mí, delante de todos. Pensaste que yo era débil, que ya no tenía fuerzas. Mis ojos se clavaron en los suyos. Pero yo jamás abandoné a nadie que amara, y tú te metiste con la persona equivocada. Gertrudis sollozaba en silencio. Ramiro apretó los puños, y entonces dijo algo que selló su destino. La voy a buscar, esta misma noche. Y si se fue con ese tal Héctor, peor para ella. Yo sonreí. Una sonrisa fría, cansada, pero firme. Ve, le dije, inténtalo. Él abrió la puerta de golpe, pero antes de cruzar el umbral, yo añadí, solo recuerda esto, Ramiro. Héctor Valdés no busca, Héctor encuentra. Y tú no sabes el tamaño del infierno que acabas de despertar. La puerta se cerró de un portazo, y la noche se tragó la última sombra de su arrogancia. El sonido del motor de su coche rugió en la calle, las luces se alejaron, y finalmente, la casa quedó en silencio. Gertrudis se derrumbó en la silla. Alicia, ¿qué va a pasar ahora? Yo miré hacia la ventana. La oscuridad allá afuera parecía moverse, como si algo vibrara en ella. Ahora, respondí, va a pasar lo que siempre tuvo que pasar. Porque Héctor no solo vino a llevarse a mi hermana, vino a revelar una verdad que yo temía desde hace años, y que pronto destruiría todo lo que Ramiro creía controlar. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio de paz. Era un silencio tenso, cargado de electricidad, como si las paredes mismas supieran que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Gertrudis seguía sentada, con la espalda encorvada, como si décadas enteras de secretos le hubieran caído encima de golpe. Y yo permanecí de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, sintiendo que el aire me pesaba en los pulmones. No era miedo, era algo más profundo, la certeza de que, una vez que se encendía la chispa, ya no había vuelta atrás. Alicia, murmuró Gertrudis, tú no deberías habernos metido en esto. Yo la miré, sin compasión. Ustedes se metieron solos, respondí. El día que permitiste que tu hijo levantara la mano contra mi hermana por primera vez, ese día empezó todo. Ella se cubrió la cara, pero no lloraba. Era más bien un gesto de vergüenza, una vergüenza que nunca antes había dejado salir. Yo pensé que así se evitaban los problemas, susurró. Me acerqué lentamente. No, así es como se multiplican. Ella bajó las manos y me miró, perdida, como una niña que no entiende las consecuencias de sus propios actos. ¿Y ahora qué va a pasarle a mi hijo? Yo solté un suspiro pesado. Ramiro no teme por su vida, Gertrudis. Teme por perder el control, y ya lo perdió. Gertrudis tragó saliva. ¿Héctor lo lastimará? Yo negué con la cabeza. Héctor no es un asesino, pero tampoco es un hombre que permita injusticias. Él actúa cuando otros solo miran. Y tú miraste durante años. Los minutos pasaron lento. Cada tic-tac del reloj golpeaba el aire como un martillo. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles con un sonido que parecía un suspiro largo y profundo. Gertrudis se levantó, torpe, y fue hacia la ventana. ¿Dónde crees que fueron?, preguntó. A un lugar seguro, respondí. Héctor tiene contactos, lugares que no figuran en ninguna página, donde nadie puede entrar sin permiso. Ella seguía mirando la oscuridad, como si esperara que su hijo saliera de ella como un fantasma. Yo no sabía, dijo con la voz quebrada. No sabía que mi hijo podía llegar tan lejos. Me acerqué despacio. No sabías, porque no quisiste saber, porque era cómodo cerrar los ojos, porque preferiste defender a tu hijo en vez de proteger a una mujer inocente. Gertrudis me miró, herida. Yo solo quería que mi familia funcionara. Y por eso la destruiste, dije. El silencio volvió a llenarlo todo. De pronto, un ruido cortó el aire. Era el sonido de un coche frenando con violencia. Mi corazón dio un salto. Gertrudis se agarró al marco de la ventana. «Es él», susurró. La puerta de la calle se abrió de golpe. Ramiro entró como un huracán, los ojos rojos, la respiración agitada, el rostro desencajado. «No está», gritó. «No los encuentro. Desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra». Yo me quedé inmóvil. Gertrudis corrió hacia él. «Hijo, por favor, cálmate». Pero Ramiro estaba fuera de sí. Ese tipo, ese viejo de mierda, se la llevó.
Me la quitó. Sus botas resonaban sobre el piso mientras caminaba por la sala de un lado a otro, jadeando, sudando, empapado en rabia pura. «¿Qué te pasa?», le pregunté. «¿Por qué estás tan desesperado?». Él me miró, y por primera vez en muchos años, vi miedo real en sus ojos. «Tú no entiendes, Alicia», dijo él con la voz quebrada por la furia. «Ese hombre, ese Héctor, no es cualquier persona». Yo crucé los brazos. «Claro que no lo es». Ramiro se acercó, casi temblando. Ese hombre no solo cobraba deudas. Gertrudis lo interrumpió, intentando callarlo. «Ramiro, no digas más», pero ya era tarde. Él golpeó la mesa con fuerza. «Era el mejor, el más temido, el que nadie quería enfrentar». Yo mantuve mi mirada fija en él, y aún así, dije despacio, «vino cuando lo llamé». Ramiro retrocedió un paso. «¿Por qué? ¿Por qué él vendría por ti? ¿Qué le debes? ¿Qué le diste para que apareciera esta noche?». Mi voz salió firme, sin temblar. «Yo no le debo nada. Le di algo que muy poca gente da hoy. Le di humanidad». Ramiro estaba perdido. «No entiendo». Me acerqué lentamente, hasta quedar frente a él. «Una vez, hace muchos años, Héctor vino a esta casa para cobrarle a tu madre, y cuando la vi arrodillada, humillada, suplicando, supe que él no era el monstruo que todos temían. Solo era un hombre haciendo un trabajo sucio para sobrevivir». Los ojos de Ramiro se abrieron, atónitos. «Yo le ofrecí agua», continué. «Le ofrecí comida, le ofrecí respeto, y cuando tu madre no pudo pagar, yo vendí mi coche para que ella y tú no terminaran en la calle». Ramiro bajó la mirada, incrédulo. «Y por eso él, por eso», interrumpí. «Él prometió que si algún día una mujer de esta familia necesitaba protección, él vendría». Gertrudis lloraba en silencio, las manos apretadas contra su pecho. Y entonces, cuando pensé que Ramiro finalmente estaba entendiendo, él hizo algo que reveló quién era en realidad. «Muy bien», dijo, con una sonrisa torcida. «Entonces yo también sé cómo jugar este juego». Yo fruncí el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Ramiro sacó su teléfono. Los dedos le temblaban. «Si ese maldito se llevó a mi mujer, yo también puedo llamar a alguien». Gertrudis abrió los ojos, horrorizada. «Ramiro, no, no llames a esa gente». Pero él ya estaba marcando. «Ahora sí», dijo. «Ahora veremos quién es más fuerte». Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque conocía ese número. Lo había escuchado antes. Lo había visto en los peores momentos de la vida de esa familia. Y si Ramiro estaba llamando allí, la guerra acababa de empezar. «¿Qué hiciste, Ramiro?», pregunté, helada. Él sonrió, enfermo de orgullo. «Llamé a gente que no le tiene miedo a Héctor Valdés, gente que lo odia, gente que quiere verlo caer». Gertrudis se desplomó en un sillón. «Dios mío, ¿qué has hecho?». Ramiro guardó el teléfono. «Lo necesario para recuperar a mi mujer». Yo lo miré con una mezcla de pena y certeza. «No vas a recuperar nada, Ramiro», dije con voz baja. «A partir de esta noche, todo lo que creías controlar se acabó». Él rió. «Ya veremos, viejita». Y entonces, en ese instante exacto, mi celular vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Héctor. Lo abrí, leí, y mi corazón dio un vuelco, porque las palabras decían: «Alicia, no digas nada, pero tienes que saberlo. Lo que descubrimos de Ramiro es peor de lo que imaginabas». Me quedé inmóvil y supe que el verdadero horror recién estaba empezando. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias reales que abren los ojos y el corazón, suscríbete al canal. Tu apoyo hace una diferencia enorme. Mi nombre sigue siendo Alicia Montenegro, tengo 68 años, pero esa noche sentí que tenía 20 años menos y 100 preocupaciones más. El mensaje de Héctor seguía brillando en la pantalla de mi celular. «Lo que descubrimos de Ramiro es peor de lo que imaginabas». Mis dedos temblaban. Gertrudis me observaba con los ojos llenos de miedo, mientras Ramiro caminaba de un lado a otro como un toro enceguecido, sin saber que la tierra ya estaba abriéndose bajo sus pies. Yo tragué saliva y guardé el teléfono. No podía mostrar debilidad, no podía revelar nada aún. Héctor había sido claro: «No digas nada». Lo obedecí, aunque por dentro algo se abría, una sospecha vieja, un miedo antiguo, una sombra que llevaba años siguiéndome y que al fin cobraba forma. «¿Quién te ha escrito?», escupió Ramiro, acercándose como si fuera dueño hasta de mi respiración. Lo miré sin parpadear.
Asuntos míos. Tiene que ser ese tipejo, gruñó él. Ese tal Héctor. No tienes idea de quién estás enfrentando, Ramiro, respondí con frialdad. Y eso ya no tiene remedio. Ramiro golpeó la mesa. Me importa un carajo. Elvira es mía. A Gertrudis se le escapó un grito. Ramiro, por favor. Pero él ya no escuchaba. La rabia lo manejaba como un titiritero. Y yo lo observaba, cada movimiento, cada palabra, cada tensión en sus músculos, porque Héctor siempre me enseñó algo, hace muchos años. Para destruir a un hombre violento, primero tienes que verlo tal como es. Y ahí estaba, el verdadero, sin máscaras, sin excusas. Yo respiré hondo. No puedes seguir diciendo que mi hermana es tuya. Ella no te pertenece. Ramiro me miró como si yo fuera una mosca que quería aplastar. Claro que sí, respondió. Ella y yo firmamos papeles. Ella me debe obediencia. No fui yo quien respondió. Fue Gertrudis, con una voz débil, pero más sincera que nunca. Hijo, el amor no es obediencia. Yo te crié mal. Ramiro se giró hacia ella. ¿Qué dijiste? Ella tembló, y por primera vez en décadas bajó la cabeza ante la verdad. Te enseñé a controlar, a mandar, a gritar, a creer que eras dueño de alguien. Y ahora veo lo que hice. Ramiro estaba atónito. ¿Estás del lado de esa vieja? Señaló hacia mí. Gertrudis negó con la cabeza. Estoy del lado de mi conciencia y de la verdad. Y tú ya no reconoces límites. Él retrocedió, herido, ofendido y furioso. Tú siempre me defendiste, dijo él, con la voz quebrada por la ira contenida. Siempre estuviste de mi lado. Gertrudis cerró los ojos. Estaba equivocada. Ramiro comenzó a respirar pesado, demasiado pesado, y ahí supe que estaba a punto de hacer algo estúpido, muy estúpido. Yo di un paso adelante. Escúchame, Ramiro, es mejor que te sientes. Héctor está investigando algo sobre ti, algo que ni tú mismo sabes. Él se rió. Una risa hueca, peligrosa, casi animal. ¿Él investigando sobre mí? ¿Él? ¿Un cobrador viejo? Yo apreté la mandíbula. Llámalo como quieras, pero si dijo que encontró algo, créeme, lo encontró. Ramiro se acercó aún más, pegando su rostro al mío. Podía oler su respiración, caliente, cargada de whisky barato y rabia podrida. ¿Y qué va a descubrir ese imbécil, ah? Escupió. ¿Que tuve una deuda? ¿Que grito? ¿Que mando? Yo lo miré, clavando mis ojos en los suyos. No, mucho peor. Ramiro parpadeó, y ahí supe que tenía su atención, por primera vez en toda la noche. Entonces, mi teléfono vibró de nuevo. Héctor. Abrí el mensaje con el pulso acelerado. Leí, y sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Lo releí, una vez, 2, 3, porque no podía creerlo. El mensaje decía: Alicia, encontramos documentos, pruebas. Ramiro no solo controla a tu hermana. Ramiro pertenece a la misma gente que me destruyó la vida. La respiración se me cortó. Un frío me subió por la espalda, porque yo sabía exactamente de qué gente hablaba Héctor. La peor, la más oscura, la que arruinó familias enteras, la que marcó mi juventud para siempre. Y si Ramiro les pertenecía, Elvira estaba mucho más en peligro de lo que imaginábamos. Guardé el teléfono, tragué el miedo y miré a Ramiro. Esta vez, ya no con tristeza, ya no con rabia contenida. Lo miré con la certeza de que estaba frente a alguien capaz de cualquier cosa, incluso de lo impensable. Él frunció el ceño. ¿Qué te dijeron?, preguntó. Mi voz salió baja, grave, firme. Héctor descubrió quién eres realmente. El silencio se volvió una sombra entre nosotros. Y entonces, con una calma que me heló la sangre, dije: Ramiro, el infierno al que creías pertenecer, te está buscando. Él palideció. Gertrudis se llevó las manos a la boca. Y yo entendí que la historia acababa de tomar un rumbo irreversible. Porque Ramiro no era solo un hombre violento, era algo mucho peor. Y la próxima revelación rompería todo. La palabra infierno quedó suspendida en el aire, densa, pesada. Ramiro parpadeó varias veces, como si intentara comprender lo que yo acababa de decirle. Gertrudis se aferró al brazo del sillón, blanca como un papel. ¿Qué estás insinuando, Alicia?, preguntó Ramiro, con la voz temblando por primera vez en toda la noche. Yo no respondí de inmediato, porque sabía que cada palabra que saliera de mi boca sería un golpe que él no estaba preparado para recibir. Pero ya no había marcha atrás.
Me enderecé, respiré despacio y hablé. Héctor encontró pruebas, registros, comunicaciones, gente que tú conoces, gente peligrosa, te reconoce como uno de los suyos. Ramiro retrocedió. ¿Qué? No. No, eso es imposible. No sé de qué estás hablando. Yo fruncí el ceño. Sí lo sabes. Sabes exactamente a quién llamaste hace un rato y sabes lo que significa. Ramiro abrió la boca para hablar, pero no salió sonido alguno, solo un jadeo ahogado. Gertrudis rompió a llorar. Hijo, por favor dime que no estás metido con esa gente. Él apretó los puños desesperado. Yo no hice nada malo, solo pedí ayuda, ayuda para recuperar a mi mujer. Nada más. Yo avancé un paso hacia él. No llamaste a un amigo, Ramiro. Llamaste a quienes trabajan desde las sombras, a quienes destruyeron la vida de Héctor, a quienes casi destruyeron la mía hace más de 30 años. Ramiro levantó la mirada, alarmado. ¿La tuya? ¿Tú también? Yo cerré los ojos por un instante. El pasado regresó como un golpe. Sí, hace más de 3 décadas esas personas arrasaron con todo lo que yo tenía. Mi trabajo, mi matrimonio, mi seguridad, mi paz. Abrí los ojos y lo miré directo. Y tú trabajas para ellos. Ramiro negó con la cabeza una y otra vez. No, 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 eso no es verdad. Yo solo hice algunos favores, cosas pequeñas, nada grave, ni siquiera sabía quiénes eran. Gertrudis se desplomó en la silla. Hijo, ¿qué hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿A quién le debes? Ramiro se pasó las manos por la cara, respirando como si le faltara el aire. No era nada. Eran pequeños trabajitos. Me pedían favores. Yo ganaba un dinero extra. No hacía preguntas. Nunca pensé que fuera tan serio. Yo lo interrumpí. ¿Favoritos? ¿Cómo seguir gente? ¿Cómo levantar información? ¿Cómo dar avisos? Él me miró horrorizado. ¿Cómo sabes eso? Yo tragué saliva. Porque esas son las mismas cosas que hacían contigo hace 30 años, Gertrudis, le dije a la madre. Te pedían cosas así, y tú, sin saberlo, estabas dentro. Gertrudis tembló. No, no puede ser. Sí puede, respondí. La historia se repitió, pero peor, mucho peor. Miré a Ramiro de nuevo. Tú no eres solo un hombre violento, eres un peón, y ni siquiera te diste cuenta. Él apretó los dientes. ¿Entonces qué? ¿Me estás diciendo que ahora vendrán por mí? Yo suspiré. Te lo diré de forma clara, Ramiro. Cuando llamaste a esa gente para pedir ayuda, no activaste un rescate, activaste una cacería. Él palideció. ¿Hacia mí? Hacia todos, porque ellos no vienen a defenderte, vienen a asegurarse de que no hables, ni tú ni nadie de esta casa. El silencio se volvió un monstruo en medio de la sala, una sombra pesadísima. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Héctor. Miré la pantalla. Un nuevo mensaje. Lo abrí y esta vez me quedé sin aliento. Alicia, tenemos algo más. Ramiro no solo trabaja con ellos, tiene deudas, deudas grandes, y usaba a tu hermana para pagarlas. El mundo se detuvo. Mi mano se aflojó. El celular casi se me cayó al piso. Ramiro me miraba con ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No respondí. No podía. Mi mente estaba intentando procesar algo demasiado cruel, demasiado bajo, demasiado mezquino. Gertrudis se acercó, pálida. Alicia, ¿qué dice? Levanté la vista despacio, y con una voz que no reconocí como mía, dije, Ramiro no solo maltrataba a Elvira, no solo la controlaba, no solo la humillaba. Respiré hondo. La estaba usando para pagar sus deudas con gente delictiva. Gertrudis gritó, un grito desgarrado, casi animal. Ramiro levantó los brazos, desesperado. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Yo avancé hacia él, una mujer de 68 años enfrentando a un hombre que siempre creyó ser invencible. Sí es verdad. Tú le quitabas el sueldo, tú la obligabas a trabajar más, tú controlabas cada gasto, tú revisabas sus cuentas. ¿Creíste que no lo notábamos? ¿Creíste que nadie veía? Ramiro se llevó las manos al cabello. No era así, no lo entiendes, era solo para mantenernos a flote. Me acerqué aún más. No, era para mantener tu doble vida. Ramiro se quedó helado, y yo continué. No solo eres violento, Ramiro, no solo eres cobarde, eres un hombre que traicionó a su propia familia para pagar la entrada a un mundo que te va a devorar. Gertrudis lloraba sin aire. ¿Qué va a pasar ahora?
Preguntó con la voz rota. Yo respiré hondo. Ahora, Héctor viene hacia aquí, y trae pruebas, y trae decisiones. Ramiro abrió los ojos, aterrado. ¿Decisiones? Lo miré con una frialdad que no sabía que era capaz de tener. Sí, y ninguna será a tu favor. Ramiro dio un paso atrás, luego otro, y finalmente salió corriendo hacia la puerta, pero antes de que la abriera, yo dije con voz grave: ¿A dónde crees que vas? Él se giró, y lo que vi en su mirada me estremeció. Era pánico, pánico puro. Ellos me van a matar, susurró. Yo asentí lentamente. Sí, y tú mismo los llamaste. Él abrió la puerta de golpe. Huyó. Y en ese instante exacto, mi celular vibró otra vez. Héctor. Lo abrí. El mensaje tenía solo 2 palabras. Alicia, prepárate. Mi corazón se detuvo un segundo, porque cuando Héctor decía esa frase, el mundo cambiaba, y siempre para peor. Cuando Héctor decía eso, no era una advertencia, era una sentencia. Gertrudis estaba contra la pared, con las manos temblando y los ojos vidriosos. La pobre mujer parecía haber envejecido 20 años en una hora. ¿Qué significa eso, Alicia?, susurró. Yo no podía mentirle. Significa que ya no estamos lidiando solo con Ramiro, respondí. Significa que la gente que él llamó ya está en movimiento. Gertrudis cayó en una silla, casi desplomada. Pero, ¿vendrán aquí, a esta casa? Yo la miré fijamente. Sí, vendrán, y no vienen a conversar. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latir en mis oídos. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, pero ese tipo de quietud no era natural, no era inocente. Era la misma quietud que precede a un desastre. Gertrudis se levantó tambaleándose. ¿Qué vamos a hacer? Ramiro está afuera, solo, con esa gente buscándolo. La interrumpí. Ramiro eligió ese camino. No podemos salvar a alguien que no quiere ser salvado. Las palabras me pesaron en la lengua, no porque me doliera Ramiro, sino por lo que vendría después. ¿Y nosotras?, preguntó ella, casi sin voz. Me volví hacia ella. A nosotras, Héctor nos protegerá, pero necesitamos seguir sus instrucciones. Y justo cuando dije eso, la puerta volvió a vibrar. No fue un golpe, fue una vibración sutil, pero reconocible. Una señal, un código, 3 toques cortos, pausa, 2 largos. Yo conocía ese código. Héctor me lo enseñó hace muchos años, un símbolo silencioso que decía: soy yo, no temas. Abrí la puerta lentamente, y allí estaba él, Héctor Valdés, con el rostro endurecido, con la mirada afilada, con el aire de alguien que trae malas noticias y decisiones inevitables. Tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar invitación. Gertrudis retrocedió al verlo, no por miedo a él, sino por todo lo que representaba. Héctor cerró la puerta con llave, luego con el tranco, y finalmente deslizó un pequeño seguro metálico que él mismo había traído. ¿Por qué tanto cuidado?, pregunté. Él me miró, serio. Porque ya no es solo una cuestión familiar, Alicia. Ahora estamos ante un problema mayor. Me acerqué. ¿Qué encontraste? Héctor respiró hondo, como si las palabras que estaba por decir pesaran toneladas. Encontramos lo que Ramiro escondía, y lo que él manejaba. No era solo información, eran contactos, movimientos, órdenes encubiertas. Gertrudis se llevó la mano al pecho. No puede ser. Sí puede, respondió Héctor. Y voy a decirte algo más, Alicia, algo que no quería decir hasta confirmar. Mi corazón se apretó. Héctor continuó. Ramiro no solamente pertenecía a esa organización. Estaba subiendo posiciones. Yo tragué seco. ¿Cómo que subiendo? Tenía tareas cada vez más importantes. Le estaban probando. Estaban evaluando si podían confiar en él. Yo me quedé helada. ¿Confiar para qué? Héctor me miró directamente. Para encargarse de asuntos familiares. El aire se escapó de mis pulmones, porque yo sabía exactamente lo que eso significaba. Eliminar, acallar, romper, controlar. Gertrudis cayó al suelo de rodillas. No, mi hijo no pudo haber aceptado algo así. Héctor se inclinó un poco, pero su voz fue firme. No es tu culpa, señora, pero lo aceptó. Lo hizo por dinero, por poder, por orgullo. Y entonces me miró a mí. Y lo peor no es eso. Lo peor es que en los registros hay un nombre. Mi estómago se cerró. Héctor sacó un papel arrugado de su chaqueta, lo alisó con las manos y lo dejó sobre la mesa. Un nombre escrito a mano, con tinta negra. Mi respiración se detuvo. El nombre era Elvira Montenegro, mi hermana, mi niña dulce, la mujer a la que él decía amar. Mis piernas flaquearon.
¿Qué significa esto? Pregunté con la voz quebrada. Héctor respiró profundo. Significa que Ramiro había puesto a Elvira en la lista de disposición interna. Gertrudis gritó. Yo no pude. Mi cuerpo simplemente se congeló. ¿La lista de disposición? Susurré. Héctor asintió. Sí, la lista de gente que deben silenciar. No grité. No me desplomé. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía. Algo que no volvería a ser reparado. Ramiro, ¿quería matar a mi hermana? Logré preguntar. Héctor bajó la mirada. No lo haría él. Harían que pareciera un accidente. Pero sí. Esa era la orden que se estaba gestando. Mi mente se quedó en blanco. Gertrudis lloraba en un rincón, abrazándose las rodillas. Y Héctor me sostuvo del brazo. Alicia, escucha, eso ya no va a pasar. La tenemos a salvo. Pero ahora necesitamos actuar rápido. Yo levanté la mirada, temblando. ¿Rápido para qué? Héctor apretó los labios. Porque cuando se enteraron de que Ramiro huyó, ellos también se enteraron de que falló, y ahora vienen a cerrar el asunto. Mi corazón latió tan fuerte que creí que iba a romperme el pecho. Cerrar, ¿qué asunto? Héctor me sostuvo la mirada y dijo, Alicia, no vienen solo por Ramiro, vienen por todos los que puedan hablar. Gertrudis lloró más fuerte. Yo respiré hondo. Esa noche entendí. Esa casa ya no era un hogar, era un campo de batalla, y la guerra acababa de empezar. El silencio dentro de la casa era tan profundo que parecía que hasta las paredes escuchaban. Héctor se quedó quieto después de pronunciar esas palabras terribles. Vienen por todos los que puedan hablar. Me temblaron las rodillas. Gertrudis se cubrió la boca, ahogando un grito. Su hijo, su propio hijo, había traído el peligro más grande de su vida a su propia familia. Yo tragué saliva. Héctor, ¿cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Él miró hacia la ventana, evaluando la calle con esa mirada afilada que lo caracterizaba desde joven. Minutos, tal vez menos. Gertrudis se puso de pie con dificultad. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Héctor negó con la cabeza. No vamos a huir. Eso sería lo peor. Ellos tienen ojos en todas las salidas del barrio. Si salimos ahora, nos convierten en blancos perfectos. Yo me acerqué. Entonces, ¿qué propones? Héctor me miró con firmeza. Hay una sola opción: resistir. Contener el tiempo necesario hasta que mi gente llegue. Abrí los ojos sorprendida. ¿Tu gente? Héctor asintió. No estoy solo en esto, Alicia. Después de lo que esa organización me hizo, yo no volví a enfrentar la vida desarmado. Fue ahí cuando comprendí. Héctor no era solo un cobrador del pasado. Era un hombre que había sobrevivido a un infierno y había salido de él con aliados. Gente que no le debía dinero. Gente que le debía la vida. Voy a necesitar su ayuda, dijo Héctor. Lo que sea, respondí de inmediato. Gertrudis levantó la cabeza. Yo también ayudaré en lo que pueda. Héctor respiró hondo. Bien, entonces escúchenme con atención. Se acercó a la mesa y sacó un pequeño dispositivo metálico de su bolsillo. Lo colocó sobre la madera. Era un comunicador, antiguo pero eficiente. Mis hombres están a 15 minutos de aquí, explicó. Puedo aguantar 5, tal vez 10, si intentan entrar. Pero ustedes deben seguir mis instrucciones al pie de la letra. Asentí sin dudar. Gertrudis tardó, pero también lo hizo. Héctor continuó. Primero, apaguen todas las luces. Ya. Corrí a los interruptores. La casa quedó sumida en penumbra. Solo la luz tenue del farol de la calle se filtraba por las cortinas. Segundo, no se acerquen a las ventanas. Tercero, no hagan ruido. Y cuarto, se acercó a mí. Me tomó del brazo con una fuerza que no dolía, pero advertía. Alicia, pase lo que pase, no hables, no respondas, no abras la puerta. Asentí. Lo prometo. Gertrudis respiraba con dificultad. La mujer estaba a punto de desmayarse. ¿Ellos nos harán daño a nosotras?, preguntó con un hilo de voz. Héctor la miró con dureza. Si entran, sí. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Yo me acerqué y la tomé por los hombros. Escúcheme, le dije con firmeza. Esta vez usted no va a huir. No va a tapar la verdad. No va a proteger a Ramiro. Esta vez... Gertrudis me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió.
Sí, sí, Alicia, lucharé. Héctor asintió también, como aprobando la decisión. Bien, ahora, escuchen. Y justo cuando iba a dar la siguiente instrucción, un ruido seco se escuchó afuera. No fue un golpe fuerte, fue algo más sutil, un clic, un sonido metálico, como una puerta de carro abriéndose lentamente. Mi corazón se detuvo. Héctor levantó la mano, indicándonos que no respiráramos. Otro clic, otro más, dos, tres. 4 puertas abriéndose al mismo tiempo. «Ya llegaron», susurró Héctor. Gertrudis dejó escapar un sollozo. Yo apreté la mesa con todas mis fuerzas. Los pasos comenzaron a escucharse en la entrada de la casa. Lentos, controlados, como el caminar de depredadores. No hablaban, no daban órdenes, solo caminaban. Eso era lo peor. El silencio de los hombres entrenados. Héctor se movió hacia la puerta principal con la calma de alguien que ha vivido situaciones así antes. «Alicia», susurró. «Quédense detrás de mí», obedecí. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Un minuto eterno pasó. Entonces, un golpe, fuerte, seco, 3 veces. Toc, toc, toc. La voz que vino después no tenía emoción, no tenía urgencia, solo un tono frío, metódico. «Sabemos que están adentro». Gertrudis se llevó las manos a la boca para no gritar. La voz continuó. «Abran la puerta. No queremos problemas». Héctor murmuró. «No les respondan. Cuanto más hablen, más saben que tienen control». Yo asentí, aunque mis piernas temblaban. Otro golpe. «Sabemos que Ramiro estuvo aquí. Queremos hablar». Héctor apretó el puño. Mentirosos. El golpe final fue más fuerte. «Abrirán la puerta, o la abriremos nosotros». Gertrudis casi colapsa, pero Héctor, con una serenidad que me estremeció, respondió en voz baja. «Que la abran, si se atreven». Yo no entendí, hasta que vi lo que él hacía. Se movió hacia la pared, tocó un punto exacto, presionó, y un panel delgado se deslizó. Una caja metálica estaba oculta allí. «¿Qué es eso?», susurré. Héctor la abrió, y cuando vi lo que había dentro, sentí que el aire se me escapaba. Luces, cableado, un pequeño panel eléctrico. «Alicia», dijo Héctor, «por si alguna vez esto pasaba, yo preparé esta casa». Mi boca se abrió. «¿Preparaste qué?». Él presionó un interruptor. Un sonido suave recorrió la casa, como un zumbido. «Protección», respondió. «Barrera eléctrica, una que nadie va a cruzar sin pagarlo caro». «Héctor», yo lo miré anonadada. «¿Cuándo hiciste esto?». Él me sostuvo la mirada. «El día que tu hermana se casó con Ramiro, sabía que un hombre así algún día traería oscuridad a este hogar». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Héctor, gracias». Él negó con la cabeza. «No me agradezcas aún. Esto recién empieza». Y mientras afuera los hombres golpeaban la puerta una vez más, ¡boom! 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 Yo entendí algo con una claridad absoluta. Esa noche, esa casa, no sería recordada por el miedo, sino por la valentía. Lo que estábamos a punto de hacer para sobrevivir. Los golpes en la puerta seguían resonando como truenos. No eran golpes improvisados, eran calculados, medidos, una advertencia. Yo, Alicia Montenegro, 68 años, sentía el corazón subir hasta la garganta, pero no retrocedí. No esta vez, no después de todo lo que había vivido. No después de ver a mi hermana casi destruida por un hombre que la usaba para pagar sus propias deudas con el infierno. Héctor, firme como una estatua, observaba la puerta sin pestañear. «Van a intentar entrar por la fuerza», susurró. «Pero no conocen la casa, ni saben que yo la preparé». Yo asentí, aunque mi pecho ardía del miedo. Gertrudis, en un rincón, respiraba entrecortado, pero ya no gritaba. Algo dentro de ella se había roto y otra cosa había despertado. Quizás, por primera vez en su vida, estaba viendo la realidad sin cerrar los ojos. Los hombres afuera seguían sin hablar. Ese silencio era lo que más me aterraba, porque revela entrenamiento, frialdad, objetivo. «Héctor», susurré, «¿qué van a hacer?». Él no apartó la mirada de la puerta. «Primero intentarán abrirla con herramientas, luego intentarán entrar por las ventanas, y si ven que la casa resiste, van a intentar romper el portón trasero». Un escalofrío me atravesó la espalda. «¿Y nosotros?», preguntó Gertrudis temblando. «¿Qué haremos si logran entrar?». Héctor respiró profundo. «Esperar, nunca correr, nunca suplicar y nunca mostrar miedo.
Lo miré con incredulidad. ¿Cómo no mostrar miedo, Héctor? Él giró la cabeza hacia mí. Porque ustedes no están solas, y ellos no están preparados para una casa que piensa. Yo fruncí el ceño. ¿Cómo que piensa? Héctor sonrió apenas. Instalé sistemas, sensores, cortes automáticos, bloqueos internos. La casa que conociste ya no es la misma. Yo abrí la boca, no por miedo, por sorpresa, por la dimensión de lo que Héctor había hecho sin jamás pedir nada a cambio. Y entendí. Él no vino por un favor. Él vino por una promesa hecha hace más de 30 años. Los golpes se detuvieron. No era un alivio, era peor, porque cuando el silencio reemplaza al ruido, es porque el enemigo está ajustando el plan. Héctor alzó una mano y las dos nos quedamos inmóviles. Escuchen, dijo. A lo lejos, un sonido metálico, ligero, repetitivo. Clac, clac, clac. Yo fruncí el ceño. Héctor cerró los ojos para identificarlo. Una ganzúa y un taladro silencioso. Gertrudis se llevó las manos a la boca. Dios mío. Héctor abrió los ojos. Van por la cerradura. Mi respiración se aceleró. ¿La romperán? Él negó. No podrán. La reforcé hace años. Necesitarían explosivos, y esa gente no usa cosas ruidosas en zonas residenciales. Quieren entrar, no hacer un espectáculo. Yo suspiré, pero no había alivio en su voz. Lo que me preocupa, añadió, es que intenten rodear la casa. Giró hacia nosotras con una seriedad absoluta. Alicia, Gertrudis, ahora necesito que hagan algo. Lo que sea, respondí. Vayan a la habitación de Elvira, cierren la puerta, no la abran bajo ninguna circunstancia, y manténganse lejos de la ventana. Yo asentí, pero Gertrudis dudó. ¿Y tú?, preguntó ella, ¿te vas a quedar solo? Héctor sonrió. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa que, si yo tuviera 10 años menos, me habría hecho temblar las piernas. No estoy solo. Tengo a los que vienen en camino y tengo algo más. Metió la mano en la chaqueta y sacó un objeto negro, largo, metálico. Yo respiré hondo. Eso es un arma, dijo él. Registrada, legal, y nunca apuntada si no es absolutamente necesario. Gertrudis retrocedió. Yo no quiero que haya sangre. Héctor la miró con una humanidad que me sorprendió. Yo tampoco, señora, yo tampoco. Pero el mundo no siempre nos pregunta lo que queremos. Y añadió, si todo sale bien, no tendré que usarla. Yo tomé a Gertrudis del brazo. Vamos. Héctor sabe lo que hace. Ella asintió, entre lágrimas. Subimos las escaleras despacio. Cada paso parecía retumbar como si el piso fuera de cristal. Cuando llegamos a la habitación de Elvira, cerré la puerta con llave. Luego corrí la cómoda para reforzarla. Gertrudis se sentó en la cama, hecha un mar de nervios. Yo me quedé junto a la puerta, escuchando. Desde abajo, los ruidos continuaban, pero algo cambió. No eran golpes ya, era movimiento, susurros fuera, pisadas rápidas, metal rozando metal. Están rodeando la casa, murmuré. Gertrudis sollozó. ¿Y si entran, Alicia? ¿Y si hacen daño a Héctor? Yo apreté los labios. Héctor sabe sobrevivir a cosas peores que esta. Mi mente, sin permiso, regresó al pasado. A la primera vez que lo vi enfrentarse a un matón que venía a amenazar a Gertrudis por una deuda. Héctor tendría poco más de 30, pero la forma en que se plantó, la forma en que mantuvo la calma, nunca la olvidé. Ese día comprendí que no estaba hecho de la misma materia que los demás. Era alguien que había visto lo peor del mundo, y aún así tenía principios, y ahora estaba abajo, defendiendo esta casa, defendiéndonos a nosotras, defendiendo a mi hermana. Un sonido seco me arrancó del recuerdo. ¡Clac! Gertrudis saltó. ¿Qué fue eso? Me acerqué a la puerta y escuché con atención. Otro sonido, más fuerte. ¡Clac! ¡Clac! Era metálico, era rítmico, era... Están intentando forzar la entrada trasera, dije. Intentan el portón del patio. Gertrudis se agarró la cabeza. ¡Ay, Dios! Y entonces, un ruido diferente, como un choque eléctrico. ¡Se nenti! Gertrudis gritó. ¿Qué es eso? Yo sonreí apenas. La barrera eléctrica de Héctor. Escuché pasos rápidos afuera, insultos ahogados, voces furiosas. La barrera había funcionado. La casa había respondido. Gertrudis me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Entonces, ¿estamos a salvo? Negué. A salvo no, pero tenemos tiempo. Ella tragó saliva. ¿Tiempo para qué?
Mi mirada se endureció, para que Héctor haga lo que vino a hacer, porque una cosa era clara: esa noche, el enemigo no iba a detenerse, y nosotras tampoco. Los ruidos en el exterior cambiaron de ritmo. Ya no eran golpes impulsivos, ni pasos dispersos. Ahora eran movimientos coordinados, casi coreografiados. La clase de movimientos que solo hacen hombres que han pasado por entrenamiento o por muchos años de vida en la sombra. Yo seguía con la oreja pegada a la puerta de la habitación de Elvira. A mis 68 años, mi cuerpo ya no resistía como antes. Pero esa noche, la adrenalina me convertía en hierro puro. Gertrudis, sentada en la cama, se cubría la boca para evitar sollozar demasiado fuerte. Afuera, desde el piso de abajo, la voz de Héctor sonó firme. No intenten entrar, la casa está protegida. Pero los hombres afuera no respondieron. Mal signo, muy mal signo. Otro ruido eléctrico estalló en el aire. ¡Sant! Y después de ese chispazo, escuché un grito breve, apagado. Uno de ellos había tocado la barrera. «Alicia», murmuró Gertrudis con los ojos muy abiertos. «¿Crees que se van a ir?» Negué despacio. «No, Gertrudis, si algo tiene esa gente es que nunca se van con las manos vacías». Ella comenzó a llorar en silencio. Me acerqué, respiré hondo y la tomé de las manos. «Míreme, esta noche no es para llorar, es para sobrevivir». Gertrudis asintió temblando. De repente, un golpe tremendo retumbó por toda la casa. ¡Bum! La cama tembló, la lámpara vibró. Gertrudis gritó. Yo corrí a la puerta, pegué la oreja. Otro golpe. ¡Bum! Pero no venía de la entrada principal, venía de la parte trasera. «Quieren derribar el portón», susurré. Gertrudis comenzó a repetirse en voz baja. «Dios mío, Dios mío». Pero antes de que pudiera calmarla, escuchamos la voz de Héctor desde abajo. Una voz fuerte, en un tono que nunca le había oído usar. «Aléjense de la puerta. Está activada». Segundos después, un rugido eléctrico mucho más potente sacudió la casa. «¡Sent!» Y luego un grito, esta vez largo, humano, doloroso. Gertrudis se tapó los oídos. Yo cerré los ojos un instante. Héctor había subido la potencia. La barrera trasera no era de advertencia, era defensiva, mucho más peligrosa. «Héctor», susurré, «tú sí que sabías que esto iba a pasar algún día». Los pasos afuera se dispersaron. Escuché voces murmurando, órdenes cortas, furiosas, rodear, buscar entrada, por el lateral. Y entonces, «Alicia», susurró Gertrudis, «¿qué pasa si ellos entran por la ventana de esta habitación?» Me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero miré por el borde. Nada, oscuridad total, hasta que vi un movimiento, una sombra, luego otra, agachadas, sigilosas. «Gertrudis», dije sin apartar los ojos, «aléjese de la ventana, ahora». Ella retrocedió hasta el otro extremo de la habitación. Yo observé más. La sombra se levantó, se acercó, y entonces una linterna, un destello directo hacia la ventana. Me aparté en un segundo. «¡Nos vieron!», susurré entre dientes. Gertrudis gritó ahogado. «Alicia, no, 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 no». «Shh», le dije. «Si nos oyen, suben». La luz volvió a enfocarse en la ventana. Golpeó el vidrio con un destello, como un ojo buscando vida, y entonces escuché otra voz afuera. «Aquí, hay gente arriba». Mi estómago se cerró. Gertrudis se llevó las manos a la boca para no gritar. «Van a intentar entrar por aquí», dije en voz baja. «¿Y qué hacemos?», susurró ella. «¿Qué hacemos?». Me giré. «Esperar». Ella negó, desesperada. «No quiero morir, Alicia». La miré a los ojos. «Esta noche nadie muere, porque Héctor no lo permitirá». Como si hubiera sabido que hablábamos de él. Héctor gritó desde abajo. «Alicia, aléjense de la ventana». «Ya lo hicimos», respondí casi sin aire. Y entonces lo escuché. Un golpe seco en la ventana. ¡Tac! Una succión, como un aparato adhiriéndose. «¿Qué fue eso?», preguntó Gertrudis. Me acerqué despacio. Miré por el borde de la cortina. Y lo vi. Un artefacto. Un cortavidrios circular. Uno de ellos estaba a punto de cortar el vidrio. Mi corazón latió tan fuerte que sentí un mareo. «¿Intentarán entrar por aquí?», susurré. Gertrudis cayó de rodillas. «Alicia, Dios mío, Alicia». Yo no sabía si abrazarla o prepararme. Pero entonces se escuchó el sonido más inesperado de todos. Un motor, lejano, pero rápido, muy decidido. Luces que iluminaban la calle, varios vehículos, grandes, con faros blancos cortando la oscuridad. Gertrudis se levantó. «¿Qué es eso?».
Yo me asomé por un ángulo que no revelaba mi posición, y lo vi. 3 camionetas negras, sin logos, sin placas visibles, ventanas polarizadas, y detrás de ellas otra más, la más grande. Mi respiración se cortó, porque conocía ese tipo de carros. No eran enemigos, eran aliados. Es la gente de Héctor, susurré con alivio brutal. Gertrudis se desplomó llorando. Entonces, ¿estamos salvadas? Yo no respondí, porque justo cuando la primera camioneta frenó, los hombres afuera de la casa comenzaron a correr, como ratas huyendo de un incendio. Están escapando, murmuré. Un segundo después, se escucharon voces graves, firmes, profesionales, pasos pesados, órdenes claras. Rodeen la casa. No dejen que ninguno se vaya. Equipo 2 por la derecha. Equipo 3, ventanas arriba. Gertrudis lloró más fuerte. Yo sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas. No de miedo, de alivio, de una gratitud que no cabía en mi pecho. Héctor había cumplido. No nos dejó solas. Jamás lo haría. Pero mientras yo respiraba aliviada, un ruido nos devolvió el alma al cuerpo. Desde la planta baja se escuchó un golpe, no de afuera, de adentro, como si alguien hubiera caído o como si alguien hubiera entrado. Héctor, susurré, pero no hubo respuesta. Un segundo golpe, más fuerte, más cercano. Me congelé porque entendí algo horrible. Los hombres de afuera huyeron, pero no todos. Uno aún estaba dentro, con Héctor, y la casa se había convertido en un laberinto mortal. Alicia, susurró Gertrudis pálida. ¿Qué está pasando? Yo tragué Gertrudis, saliva. No haga ruido, ni un solo ruido. Ella tembló, y yo me pegué a la puerta escuchando. Escuché pasos, lentos, pesados, dentro de la casa. Un hombre, un intruso, caminando hacia las escaleras, y supe, la peor parte de la noche todavía estaba por comenzar. El primer sonido fue leve, un crujido casi imperceptible en la madera del piso inferior. Pero yo lo escuché, lo sentí. A mis 68 años, hay cosas que el miedo te enseña a reconocer sin dudar. Era una pisada. No era Héctor, lenta. Yo conocía su manera de calculada. caminar, firme, segura. Con peso, sí, pero nunca con esa cautela depredadora. No. Ese paso era de alguien que sabía que estaba dentro de territorio ajeno, de alguien que buscaba, de alguien que cazaba. Me pegué a la puerta de la habitación de Elvira. Gertrudis quedó petrificada en la cama, con las manos tapándole la boca para no soltar ni un suspiro. Otro paso, luego otro, cada uno subiendo un peldaño de la escalera. 1, 2, 3. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que se escuchara a través de la madera. «Alicia», susurró Gertrudis, casi sin aire. ¿Es él?», negué lentamente, sin apartar el oído de la puerta. «No, no es Héctor». Ella tragó saliva, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. «Entonces, estamos perdidas». «No», dije, «no mientras tengamos tiempo», aunque la verdad, ni yo misma sabía cuánto tiempo nos quedaba. El intruso seguía subiendo. Clic, clic, clic. Su peso hacía que la escalera emitiera un leve lamento, como si la casa estuviera protestando contra su presencia. Cuando llegó al último peldaño, todo quedó en silencio. Un silencio espeso, cruel, un silencio que no auguraba nada bueno. Gertrudis se deslizó hacia mí y me tomó la mano con tanta fuerza que casi me cortó la circulación. «Alicia, estoy muy asustada». Yo también, y era verdad, pero había aprendido que el miedo no te mata. Lo que te mata es no saber qué hacer con él. Los pasos empezaron a desplazarse por el pasillo, lentos, arrastrados, exploratorios. Pasó frente a la primera habitación, después a la segunda, cada vez más cerca. El aire se volvió pesado, pegajoso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Gertrudis sollozó bajito. Yo la sostuve del brazo. Los pasos se detuvieron, justo frente a nuestra puerta. Mi garganta se cerró. Un silencio absoluto se derramó por el pasillo. Entonces, algo tocó la manija. Un roce metálico, un movimiento minúsculo. Mi sangre se congeló. La manija bajó apenas 1 centímetro. El intruso estaba probando si habíamos cerrado con llave, y cuando confirmó que sí, tocó la madera con los nudillos. Un golpe suave. Toc. Otro golpe. Toc. Y luego, una voz gruesa, profunda, demasiado tranquila para ser humana en una situación así. «Sé que están ahí adentro». Gertrudis tapó su boca con ambas manos, temblando como una niña. Yo no me moví. La voz continuó. «No vine a lastimarlas. Solo quiero hablar».
Mentira, mentira de manual. Una mentira que escuché tantas veces en mi juventud que me sabía el guión mejor que ellos. Solo quiero hablar era siempre la frase previa a una tragedia. Me acerqué aún más a la puerta y murmuré: «No respondas, Alicia, no respondas». Y obedecí. No dije una palabra. El hombre esperó. 10 segundos. 20. 30. Luego habló otra vez, pero esta vez con otro tono, uno más oscuro. La señora mayor, la que protegió a la hermana. Mi corazón frenó. «Sí», dijo él, casi con una sonrisa audible. «Alicia Montenegro». Gertrudis quedó blanca. La voz continuó: «Usted es problema desde hace tiempo. La organización la tenía marcada hace años. ¿No lo sabía?» Sentí una punzada en el pecho. Lo sabía, siempre lo supe, pero escucharlo así, en esa oscuridad, a centímetros de la puerta, fue como si el pasado me cayera encima de golpe. Gertrudis sollozó, pero yo le apreté la mano para que no hiciera ruido. El hombre siguió. «Podría derribar esta puerta si quisiera, pero no es mi estilo. Prefiero que las cosas se resuelvan sin tanto desorden». Y ahí solté una sonrisa amarga, porque esa frase, esa actitud, era el sello exacto de ese tipo de hombres, los que creen que tienen todo bajo control, los que creen que pueden entrar a la vida de los demás como si fueran dueños, los que creen que la muerte es una herramienta. Respiré hondo, y por un momento me sentí joven otra vez, no en el cuerpo, en el espíritu, en ese espíritu que alguna vez enfrentó el mundo con uñas y dientes. De pronto, desde la planta baja, se escuchó otro sonido, un golpe, fuerte, contra la pared. Después, una respiración entrecortada, un impacto más, un gruñido. El hombre frente a la puerta dejó de hablar. «¿Qué fue eso?», preguntó con dureza. Gertrudis abrió los ojos de par en par. Yo sabía lo que era, o mejor dicho, sabía quién era. Héctor. Él no estaba derrotado. Él estaba peleando. El intruso golpeó la puerta con fuerza. «Hablen. ¿Qué pasa ahí abajo?». Yo no abrí la boca. Otro impacto se escuchó. Más fuerte, más brutal. Luego un choque metálico. El hombre volvió a golpear la puerta. «Vieja, responde». Yo apreté los dientes. Nada, ni una palabra saldría de mí. Y entonces, un sonido seco, cortante, como si algo pesado hubiera golpeado el piso. Gertrudis susurró: «¿Eso fue Héctor?». No pude responder. El intruso pareció tensarse del otro lado. Se escuchó su respiración agitarse. «¿Qué diablos está pasando?». Y luego, un ruido inesperado, un golpe, no en nuestra puerta, sino en la pared del pasillo, como si alguien hubiera sido lanzado contra ella. El intruso se movió bruscamente. «¿Quién anda ahí?», gritó, y la respuesta fue inmediata. Una voz ronca, cansada, pero viva, muy viva. «Yo», dijo Héctor, «tu peor problema». Mi corazón explotó de alivio. Gertrudis se llevó las manos al pecho. El intruso gritó: «¡Maldito viejo!». Se escuchó un choque brutal, carne contra carne, un puñetazo, luego otro, y después un estruendo, como si los dos hubieran caído contra el piso. Yo respiraba como si hubiera corrido kilómetros, porque sabía que esa pelea no era una simple pelea, era la línea final, la línea que separaba la vida de la tragedia. Y lo peor vino después, un silencio profundo, largo, inhumano. «Alicia», susurró Gertrudis temblando. «¿Quién ganó?». Yo no supe qué responder, porque ni la casa, ni la noche, ni el destino querían revelarlo todavía. El silencio después del choque fue tan espeso que parecía que el aire se hubiera convertido en piedra. No había pasos, no había respiración, no había señales, solo ese vacío oscuro, ese vacío que precede a las peores noticias. Gertrudis se aferró a mi brazo con una fuerza desesperada. «Alicia, ¿y si Héctor?». No pudo terminar, no quiso. Yo tampoco dejé que esa frase se completara. «Héctor no cae tan fácil», murmuré. «Lo conozco», aunque, en realidad, ese era un consuelo tanto para ella como para mí, porque por dentro mi corazón daba golpes como si quisiera escaparse del pecho. Me acerqué más a la puerta, pegué la oreja con fuerza. Nada, ni un suspiro, ni un movimiento, solo nada, hasta que escuché algo, un arrastre, muy leve,
muy sutil, como si alguien estuviera intentando ponerse de pie, o arrastrando su propio cuerpo por el pasillo. Gertrudis me miró, pálida. ¿Qué escuchas? No sé, susurré. Aún no sé quién es. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Entonces, un golpe seco, directo, violento. ¡Pum! Contra la pared del pasillo. Gertrudis gritó ahogado. Yo la cubrí con la mano. ¡Shh! No haga ruido. Otro golpe. ¡Pum! Era como si dos cuerpos estuvieran forcejeando en el suelo, pero no podía distinguir quién dominaba, quién estaba ganando, quién estaba perdiendo. Y entonces, la voz que retumbó a través de la puerta heló mi sangre. ¡Vieja!, gruñó el intruso. Voy a... Fue interrumpido por un impacto brutal, una respiración cortada, un gemido de dolor y luego un choque sordo. Silencio otra vez, pero un silencio distinto, más pesado, más denso, como si hubiera un cuerpo inmóvil al otro lado. Gertrudis se tapó la boca para contener un sollozo. Yo me quedé quieta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Y entonces, un sonido mínimo, un susurro, una voz que reconocería incluso dormida. Alicia. Mi alma regresó al cuerpo. Héctor, susurré con alivio feroz. Gertrudis rompió en llanto. ¿Está vivo? Sí, respondí, con un nudo en la garganta, pero apenas dije eso, la voz de Héctor volvió a sonar, muy baja, muy débil, demasiado débil. Alicia, no abras todavía. Mi pecho se apretó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Héctor respiró hondo y su voz pareció arrastrarse por debajo de la puerta. Aún respira. Gertrudis se quedó congelada. Yo apreté los puños. Claro, esa gente no caía fácil. Estaban entrenados para aguantar hasta lo último, para levantarse cuando parecían muertos. Héctor, susurré, ¿necesitas ayuda? Hubo una pausa, y entonces respondió, no, necesito que te quedes detrás de esa puerta. Si ese hombre se levanta, yo puedo manejarlo, pero tú eres su objetivo. Gertrudis rompió a llorar otra vez. Yo cerré los ojos. Héctor, ¿puedes con él? La pausa fue larga, demasiado larga. Entonces, él respondió algo que me atravesó como una espada. Puedo, pero no sé por cuánto tiempo. Mis piernas se debilitaron. Nunca había escuchado a Héctor decir algo así. Nunca lo había escuchado admitir límite alguno. Y si él lo decía, era porque la situación estaba al límite de lo humano. Me arrodillé junto a la puerta. Dime qué hago. Dime qué necesitas. Héctor tosió, una tos seca, dolorida. Y entonces dijo, Alicia, escucha. Mis hombres ya entraron al patio. En segundos estarán en la puerta trasera. Solo tengo que aguantar hasta que lleguen. Gertrudis se cubrió la cara temblando. Yo apreté los dientes. Aguantar. Solo aguantar. El problema era él, el intruso, porque justo cuando pensé que estaba inconsciente, escuché un sonido que hizo que la sangre se me helara. Una respiración profunda, rasposa, recuperándose. Alicia, susurró Héctor. Se está levantando. Gertrudis se agarró la cabeza. Yo me puse de pie. No sabía qué hacer. No sabía si abrir y ayudar, o quedarme quieta, o correr, o rezar. La voz de Héctor me sacó del limbo. No abras, no te muevas, no hables, no hagas ruido. Y luego se escuchó un rugido, un golpe brutal, un forcejeo desesperado, como dos bestias chocando. El intruso lanzó un grito feroz. Héctor respondió con el suyo. Golpes, caídas, impactos contra las paredes. Gertrudis gritaba en silencio. Yo tenía las manos temblando. Hasta que, un golpe final. Tut, y luego, otra vez, silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. Gertrudis me miró con los ojos desorbitados. Alicia, ¿quién quedó de pie? Yo no sabía, no podía saber, hasta que escuché pasos, lentos, hacia nuestra puerta. 1, 2, 3. Mi corazón iba a estallar. El paso se detuvo justo frente a nosotras. La manija de la puerta bajó, muy despacio. Gertrudis se desmayó de pie. Yo quedé paralizada, y entonces la voz, ronca, cansada, muy viva, pero viva. Alicia, ya pasó. Mis piernas cedieron. Héctor estaba vivo. La manija volvió a su lugar, y él dijo, puedes abrir, es seguro ahora. Pero cuando abrí la puerta, cuando vi lo que había al otro lado, cuando mis ojos se encontraron con el pasillo, entendí que esa noche no había terminado. No todavía, porque el cuerpo del intruso estaba en el suelo. Pero Héctor estaba arrodillado contra la pared, con la camisa empapada de sangre.
y sus labios murmuraron algo que nunca pensé escucharle decir. Alicia, lo que viene ahora es peor.